Ya aprendimos que la carne se relaciona con nuestro viejo hombre, que dicho sea de paso ya fue crucificado en la cruz del Calvario, y que el Espíritu trabaja en todos aquellos que estamos en Cristo. ¿Pero por qué? Si el viejo hombre fue crucificado juntamente cuando Cristo murió, ¿sigo viviendo en la carne y el pecado pareciera reinar en mi vida? Porque para andar en el Espíritu, y no según el viejo hombre, debe revelarse en nosotros la realidad de la obra del Espíritu de Dios. Simple y sencillamente, cuando todo lo que tratamos de hacer para agradar a Dios lo hacemos en nuestra propia fuerza natural, estamos haciéndolo todo en la carne. Tenemos la tendencia a pensar que la carne es todo aquello pecaminoso que tenemos dentro y que hacemos. Es difícil aceptar cuando estamos acostumbrados a servir y a amar a Dios de esta manera, que aún las buenas obras que hacemos fuera del control del Espíritu Santo también provienen de la carne. En la carne, todo lo que anhelamos hacer para honrarlo es un esfuerzo que emana de la misma fuente natural de vida que heredamos en Adán. En la carne, siempre nuestras alegrías y éxitos emanan de nuestro esfuerzo. De allí que nos emociona profundamente en nuestra alma cuando alguien dice que somos unas grandes personas y que tenemos un carácter envidiable, y nos decimos allá, en lo profundo de nuestro ser: todo esto lo he logrado porque aprendí a pagar un gran precio por mi servicio a Dios. Y nos imaginamos que Dios debe estar muy contento con nuestro esfuerzo. Todo esto aparentemente no está nada mal, pero la tragedia es que olvidamos frecuentemente que esta inclinación a hacerlo en nosotros, con o sin excelencia, lleva consigo los elementos de nuestra carne, que mantienen en nosotros la provisión y el encanto que produce pecar. Nacen en nosotros pecados como el orgullo, la justicia propia, o cosas semejantes afloran en nosotros, y estos pecados a veces son más difíciles de detectar porque ahora somos cristianos. Y entonces pecamos mientras hacemos lo bueno, creando un supuesto balance entre lo que hacemos y los pensamientos que nos gobiernan, que terminan por engañar nuestra alma y atrapan nuestro espíritu en una espiral de esfuerzos, pecados y arrepentimiento meramente carnales. Ahora bien, para poder gozar la experiencia cristiana de vivir en Cristo y para apreciar todo lo que ahora poseemos en Él, se hace necesario aprender que andar en el Espíritu es algo que debemos anhelar y permitir. Haciendo esto, se revelará en nosotros todo lo que es de Cristo. Así experimentamos andar en el Espíritu. Recordemos algunas cosas ahora. Es un hecho que al morir Cristo, nosotros también morimos juntamente con Él, a nuestra vieja manera de vivir. Mi viejo hombre fue crucificado en la cruz. También es un hecho que en Cristo soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero si no andamos en el Espíritu, entonces nuestra vida se torna una contradicción que nos confunde. Estoy en Cristo, tengo en mí todo lo que Cristo alcanzó en la cruz y por derramar su sangre. Sin embargo, ¿por qué esta verdad de estar en Cristo no se manifiesta en mí? ¿Por qué pareciera que es imposible andar en el Espíritu? La situación de nosotros los cristianos a menudo es algo así. Confieso que estoy en Cristo, pero lastimosamente también tengo que reconocer que mi mal genio aún se deja ver y escuchar. Mis sentimientos aún están contaminados con la carne. ¿Cuál es el problema con nosotros?
¿Por qué es que amamos a Dios pero no podemos ser completamente libres? Libres de la tentación y las emociones que nos llevan a pecar. ¿Por qué? A pesar de que aceptamos estar en Cristo, sentimos que solo es una verdad que hemos aceptado como cierta, que nos aferramos a esta verdad de estar en Él objetivamente. Aceptamos que en Cristo es verdad, lo creamos, lo entendamos o lo aceptemos completamente. Pero para comenzar a andar con su Espíritu, la verdad objetiva debe ser en nosotros nuestra nueva realidad, una realidad que debemos experimentar. Nos preguntamos, ¿por qué el andar en el Espíritu no se nos hace tan natural como lo es el pecado? Andar en el Espíritu es un ambiente muy diferente al andar en la carne. Cristo solo se manifiesta cuando buscamos la vida de Dios en el Espíritu. Si continuamos viviendo según la carne, encontraremos que lo que es mío en Cristo se mantiene en suspenso en nuestra vida cristiana. Aunque de hecho estamos en Cristo, aún estamos viviendo en la carne, o sea, en nuestra propia fuerza y bajo nuestro propio gobierno. Entonces, en la experiencia, descubrimos con tristeza que en nuestro ser se manifiesta más a menudo lo que está en Adán y no lo que Cristo ganó para nosotros. ¿Cuál de estas dos frases es correcta? Estamos en la carne porque pecamos. Pecamos porque estamos en la carne. La rutina cristiana normal de muchos es esta. Descubrimos en la Biblia lo que quiere Dios e inmediatamente nos ponemos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, si descubrimos en la palabra de Dios que como hijos debemos ser humildes, comenzamos a tratar de imitar la humildad, el espíritu apacible y el carácter pasivo. Oramos cada día y noche que Dios nos dé humildad. Y cada vez que la arrogancia, la justicia propia aparecen en nuestra vida, volvemos a doblar rodillas pidiendo a Dios que haga su obra y nos dé humildad. ¿Acaso no está bien hacer esto? No, porque lo que necesitamos no es humildad, sino a Cristo en nuestra vida. En lugar de esforzarnos, debemos entregarnos en completa dependencia al Señor. Sin embargo, en lugar de rendirnos, inmediatamente buscamos ayuda en nuestras fuerzas y determinamos que porque somos cristianos, en lo sucesivo seguiremos tratando de ser humildes. Y somos tan sinceros en esto que nos imaginamos que esta experiencia es andar en el Espíritu, cuando en realidad estamos esquivando el punto fundamental. Si queremos conocer todo lo que hay en Cristo, solo es necesario aprender a vivir en el Espíritu, aprender a rendirnos a Cristo y someter nuestras vidas. Una vez revelada esta verdad, la humildad, la paz, el dominio propio comenzarán a llegar a nosotros. Vivir en la carne nos mantiene creyendo que nosotros mismos podemos hacer algo que agrada a Dios. Y en consecuencia, decidimos probar que estamos correctos. Finalmente, tras innumerables luchas y esfuerzo, nos damos cuenta de la corrupción de nuestra propia naturaleza, de lo inútil que a fin de cuentas es todo esto. Porque si por alguna razón nuestra carne lograra imitar el fruto del Espíritu, terminamos creyendo que somos esa clase de cristianos. Porque nuestro esfuerzo ha dado fruto espiritual, nos decimos a nosotros mismos. Y somos presa de la tentación de caer en el orgullo espiritual y desarrollamos una justicia propia, como la del publicano que menciona Jesús. Padre, te doy gracias
porque no soy como este publicano. Debemos volver a Dios y someternos al gobierno de su Espíritu. No debemos tratar de afrontar las demandas de su palabra con nuestra carne, sino sencillamente reconocer nuestra absoluta debilidad. Deberíamos orar: Señor, no puedo hacer lo que deseas de mí y rehúso seguir tratando de hacerlo. Si tú no lo efectúas en mí y por mí, nunca será hecho realmente. Cuando vemos que Dios requiere humildad de nosotros, ya no trataremos más de ser humildes, sino que sencillamente volveremos al Señor y le diremos: Señor, por mí mismo no puedo ser humilde, pero confío que tú has de demostrar tu humildad en mí. Vivir en el Espíritu significa que yo confío que el Espíritu Santo hará en mí lo que yo no puedo hacer. Esta vida es totalmente diferente de la que nosotros vivimos por nosotros mismos. Más bien, ahora, cada vez que nos encontramos frente a una nueva demanda del Señor, alzaremos nuestros ojos a Él para que haga en nosotros lo que requiere de nosotros. No es un asunto de esfuerzo, sino más bien de confiar, de creer que en Cristo todo lo que Él logró ya es nuestro por la fe. No se trata de luchar, sino de descansar en Él. Si tenemos mal genio, pensamientos impuros, una lengua respondona o un espíritu crítico, no haremos la menor cosa para cambiarnos a nosotros mismos, sino que nos entregaremos al Espíritu para que produzca en nosotros la necesaria pureza o humildad o mansedumbre. Sencillamente nos haremos a un lado y dejaremos que Dios lo haga todo por su Espíritu Santo que está en nosotros. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Imaginemos una situación como esta. Estás invitado a la casa de una persona que dice ser tu amigo, pero que es un tanto grosera en su trato contigo y a ti te incomoda estar cerca de ella. La mayoría de las veces que has interactuado, has experimentado una sensación molesta. Hoy te toca ir a esa reunión y en lugar de orar, que no se te salga el diablo otra vez, esta vez, cuando sales para su casa, vas confiando que el Señor te ayudará. Le dijiste a Dios que tú no puedes con esto y ya no vas a tratar de ser amigable de mentirillas con esa persona. Y le pediste que haga en ti todo lo necesario para que cambie tu corazón y especialmente tu percepción de esa persona. Entonces sucede, para tu sorpresa, que esta vez no te sentiste irritado cuando vuestro amigo continuó mostrándose poco amable contigo. Por alguna razón puramente espiritual, tus ojos ya no están concentrados en las torpezas suyas y lo pasaste muy bien con ella. Al volver a casa, meditaste en la experiencia que has tenido y estás maravillado de cómo esta vez te pudiste mantener tan sereno. Te sorprendiste de ti mismo y buscaste una explicación. Bien, esta es la explicación. El Espíritu Santo te sostuvo. Esta experiencia tiene además una ventaja más. No puedes gloriarte de ti mismo, pues ahora sabes que solo lograste hacerlo porque depositaste tu confianza en Jesús y su Espíritu te sostuvo. El apóstol Pablo escribió: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tristemente, solo tenemos esta clase de experiencias de vez en cuando, aunque el deseo de Dios es que sea una experiencia constante. Cuando el Espíritu Santo controla las cosas, no hay necesidad de esfuerzo por nuestra parte. El asunto no es decidirnos a resistir la tentación
o la reacción que nos atormenta y luego pensar que nos hemos controlado maravillosamente, que hemos alcanzado una gloriosa victoria y que ahora podemos gloriarnos en esta obra. No, 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 no. Donde hay verdadera victoria, no hay esfuerzo humano ni tampoco gloria. El Señor nos lleva adelante y desaparece la tentación de creer que fuimos nosotros y no nuestro amado Jesús. El propósito de la tentación es conseguir que busquemos hacer algo dentro de nosotros y no en Cristo. Satanás no está realmente interesado en los actos pecaminosos en sí. Lo que busca es que en medio de la tentación olvidemos la provisión del Espíritu de Dios y decidamos vencerla por nuestro propio esfuerzo. En cuanto nos apartamos de nuestra posición en Cristo, solo quedamos nosotros para luchar. Y es ahí donde fracasamos totalmente. El triunfo del diablo es nuestra dependencia en nosotros mismos. Nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. En el momento que salimos de nuestro escondedero, somos presa fácil de sus artimañas. Quiero recalcar esto de nuevo. Las tentaciones de Satanás no son, en primer lugar, el conducirnos a hacer algo particularmente pecaminoso o perverso, sino hacer que procedamos en nuestra propia energía. Y en el momento mismo en que damos el primer paso para hacer algo nosotros, Él ya ha ganado la victoria. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Cristo. Mientras no nos movamos de nuestro escondite en Cristo, mientras no pasemos al reinado de la carne, entonces Él no nos puede vencer. El camino divino de la victoria no permite nada que venga de nuestra carne, es decir, fuera de Cristo. Nuestra victoria consiste en escondernos en Cristo y no hacer nada por nosotros mismos, confiando que Él hará absolutamente todo. Entonces la victoria es nuestra. En el momento que nos movemos, empezamos a perder terreno y estamos volviendo a vivir la vida antigua de nuestro viejo hombre, que dicho sea de paso, ya está muerto. En cuanto nos movemos, corremos peligro, pues nuestras inclinaciones naturales nos llevan en dirección equivocada. ¿Dónde, pues, buscaremos ayuda? El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pongamos atención cuidadosamente a lo que acabamos de leer. ¿Contra quién es el deseo de la carne? ¿Contra nosotros? La batalla de la carne no es contra nosotros, sino contra el Espíritu Santo, porque estos se oponen entre sí, y es Él, el Espíritu Santo y no nosotros, quien enfrenta y procede con la carne. ¿Cuál es el resultado? Para que no hagáis lo que quisierais. Ya Toño nos lo explicó. Desde que venimos a Cristo, el anhelo más profundo de nuestra vida es agradar a Dios. La carne buscará que no hagamos eso que anhelamos con todo el corazón. La carne buscará que no hagamos eso que anhelamos con todo el corazón, sino que nos impulsará en la ruta contraria, para que no hagamos lo que realmente queremos. ¿Cómo procedemos nosotros? Buscamos ser cristianos llevados por nuestros propios instintos. Y eso solo logra que andemos divorciados de la voluntad de Dios. El efecto correcto de negarnos a actuar carnalmente será que el Espíritu Santo tendrá libertad de enfrentar y tratar con la carne en nosotros, con el resultado de que no haremos lo que por naturaleza haríamos, es decir, no obraremos de acuerdo a nuestra inclinación natural carnal, no emprenderemos planes propios, sino que hallaremos nuestra satisfacción en su perfecto plan. Pues a fin de cuentas,
Ese es nuestro mayor anhelo. Si vivimos en el Espíritu, podemos hacernos a un lado y contemplar cómo el Espíritu Santo gana nuestras victorias sobre la carne cada día. Andad según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo está en nosotros para encargarse de este asunto. Nuestra victoria reside en escondernos en Cristo y en confiar en sencillez que su Espíritu Santo vencerá en nosotros las concupiscencias carnales con sus propios nuevos deseos. La cruz ha sido dada para procurarnos la salvación y el Espíritu Santo ha sido dado para llevarla a cabo en nosotros. Cristo crucificado, resucitado y glorificado es la base de nuestra salvación. Cristo en nosotros, por el Espíritu, es el poder de nuestra salvación. La cruz ha sido dada para procurarnos la salvación y el Espíritu Santo ha sido dado para llevarla a cabo en nosotros. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Esa exclamación de Pablo se completa con lo que dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 7 menciona el yo muchas veces, pero culmina en el grito de agonía: miserable de mí. Luego sigue la aclamación de liberación: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y es evidente que Pablo descubrió que la vida que gozamos es la vida de Cristo únicamente. Pensamos muchas veces en la vida cristiana como una vida transformada, renovada, pero en realidad no es así. Dios nos ofrece más bien una vida canjeada, una vida sustituida. Y Cristo es el sustituto en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es algo que tenemos que producir nosotros. Es la vida misma de Cristo quien se reproducirá en nosotros. ¿Cuántos cristianos creemos en la reproducción en este sentido como algo más que la regeneración? Veamos. La regeneración quiere decir que la vida de Cristo está plantada en nosotros por el Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. Ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros porque Cristo la sustituyó por la nuestra. ¿Dónde está nuestra vida? En la cruz. Ahora bien, la reproducción es algo más que eso. Quiere decir que la vida nueva crece y se manifiesta progresivamente en nosotros hasta que la misma imagen de Cristo empiece a ser reproducida en nuestras vidas. A esto se refería Pablo cuando dijo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El pastor Watchman Nee cuenta esta historia, que bien podría ser la suya. Estaba pasando unos días en la casa de un matrimonio de hermanos, quienes no tardaron en pedirme si podía orar por ellos. Al preguntarles cuál era el problema, dijeron: nos impacientamos tan fácilmente con los niños que durante las últimas semanas los dos nos hemos enojado varias veces al día. En verdad, estamos con esto deshonrando al Señor. ¿Quiere por favor rogar que Él nos dé paciencia? Watchman Nee contestó: eso es lo único que no puedo hacer. Estoy seguro que Dios no ha de contestar su oración. Entonces me dijeron con asombro: ¿quiere usted decir que hemos llegado a tal punto que Dios ya no está dispuesto a escucharnos cuando le pedimos que nos dé paciencia? No, no es eso exactamente. Pero ustedes ya han orado en este sentido. Les pregunto, ¿les contestó Dios? No respondieron. ¿Saben por qué?
porque no tienen necesidad de paciencia. Los ojos de la señora se encendieron y exclamó: ¿qué está diciendo usted? ¿Que no necesitamos paciencia y sin embargo nos impacientamos todo el día? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que usted realmente quiso decir? Entonces continué: no es paciencia lo que ustedes necesitan, sino a Jesucristo. Dios no nos dará humildad o paciencia o santidad o amor como distintos dones de su gracia. Él no es un comerciante que dispensa su gracia en paquetes, dando un poco de paciencia a los impacientes, un poco de amor a los que no aman, un poco de mansedumbre a los altivos, en cantidades que tomamos y usamos como si fuesen un capital. Él nos ha dado un solo don para satisfacer toda nuestra necesidad: su Hijo Jesucristo. A medida que confiamos en Él para que viva su vida en nosotros, repito, a medida que confiamos en Él para que viva su vida en nosotros, Él, Cristo, será en nosotros humilde, paciente, amoroso y todo lo demás que nos haga falta. Recordemos la palabra de la primera epístola de Juan: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida de Dios no nos es dada por separado. La vida de Dios nos es dada en el Hijo. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La relación que tenemos con Jesús es la misma que tenemos con su vida. Bendita cosa es descubrir la diferencia entre buscar los dones cristianos y tener a Cristo. Conocer la diferencia entre la mansedumbre y Cristo, entre la paciencia y Cristo, entre el amor y Cristo. Recordemos lo que se nos dice en 1 Corintios 1:30. Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El concepto general de la santificación es que cada parte de la vida sea santa, pero eso no es santidad. Ese es el fruto de la santidad. La santidad es Cristo. Es el Señor Jesús quien nos ha sido hecho santidad. Se puede hacer lo mismo con cualquier otra cosa: humildad, poder, dominio propio. Hoy nos hace falta la paciencia. Bien, Él es nuestra paciencia. Mañana quizás precisemos pureza. Por eso Pablo habla del fruto del Espíritu Santo y no de frutos como cosas separadas. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y cuando necesitamos amor, el fruto del Espíritu Santo es amor. Cuando necesitamos gozo, el fruto del Espíritu Santo es gozo. Siempre es así. No importa cuál es nuestra deficiencia personal o todas nuestras muchas deficiencias, Dios siempre tiene una respuesta suficiente y única: su Hijo Jesús. Y Él es la respuesta para cada necesidad humana. ¿Cómo podemos tener más de Cristo en nuestra vida para que esto se haga realidad en nuestra experiencia con Él? Solamente por una mayor conciencia de nuestra necesidad. Algunos tenemos miedo de descubrir alguna deficiencia en nosotros mismos y por lo tanto nunca crecemos. Crecer en gracia es el único sentido en que podemos crecer. Y la gracia, como ya hemos dicho, es Dios que hace algo para nosotros. Todos tenemos al mismo Cristo morando en nosotros, pero la revelación de alguna nueva necesidad nos llevará de forma espontánea a confiar en Él, para que Él manifieste su vida en ese particular, para que dejemos de trabajar con nuestro yo
y confiemos en Cristo. Se conquista una nueva parte de nosotros cuando entendemos que Cristo es nuestra vida. Cristo es el secreto del crecimiento, de la expansión. Confiar no es meramente un tema de conversación o un pensamiento que satisface. Yo confío en Dios. Yo estoy seguro que Dios va a hacer esto. No, es una realidad absoluta. Mientras nosotros deberíamos orar, Señor, no lo puedo hacer. Por tanto, no intentaré más hacerlo. En lugar de hacer esto, nosotros preferimos seguir esforzándonos. Es así que la mayoría de nosotros fallamos, pues deseamos seguir intentando e intentando. Señor, yo no puedo, y por ello no trataré de hacerlo. De aquí en adelante, confío en que tú lo harás. ¿No es esto más fácil? Quizá usted estará pensando, ¿no es esto más bien una forma sinvergüenza de esconder nuestras debilidades en un pretexto? No, no. Si quieres realmente confiar en Él, debes decirle, yo me niego a actuar. Confío en que tú lo harás. Y luego entras plena y gozosamente en lo que Él ha iniciado. Esto no es pasividad, es una vida muy activa la que confía en el Señor de este modo, recibiendo vida de Él, tomándole a Él para que sea nuestra vida, permitiéndole a Él vivir su vida en nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es en este capítulo 8 de Romanos que Pablo nos presenta el aspecto positivo de la vida en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay. Al principio esta declaración puede parecer fuera de lugar. ¿No es cierto que fuimos librados de la condenación por la sangre, por la cual encontramos la paz con Dios y salvación del juicio? Pero hay dos clases de condenación, es decir, una condenación ante Dios y una condenación ante nosotros mismos. Cuando veo la sangre, sé que mis pecados ya han sido perdonados y que no hay más condenación de parte de Dios. Pero a pesar de esto, puedo todavía conocer la derrota. Y este sentido de condenación en mí mismo puede ser muy real. Así se describe en Romanos 7. Pero si aprendo a vivir por Cristo como mi vida, entonces aprendo el secreto de la victoria y puedo entender por qué ahora no hay ninguna condenación. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto llega a ser mi experiencia a medida que aprendo a andar en el Espíritu Santo. Con paz en mi corazón, no tengo tiempo para sentirme condenado, solamente para alabarle a Él, quien me lleva adelante de victoria a victoria. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Quiere decir dos cosas. En primer lugar, no es obrar, es andar. Gracias a Dios. Aquel costoso e inútil esfuerzo de procurar en la carne agradar a Dios ha dejado lugar a una dependencia bendita y reposada en la operación de su fortaleza, la cual obra en mí con poder. Por esto Dios habla de las obras de la carne, pero del fruto singular del Espíritu. En segundo lugar, andar conforme, ya sea a mi carne o a su espíritu, implica sujeción. Andar conforme a la carne significa que me entrego a los dictámenes de la carne. Romanos 8, 5 al 8 señala claramente a dónde me conducirá a andar conforme a la carne. Me pondrá en conflicto con Dios. Pero por otro lado, andar conforme al Espíritu quiere decir que aprendo a sujetarme al Espíritu. Esta experiencia de sumisión a su Espíritu
nos enseñará que hay una cosa que el que anda conforme al Espíritu no puede hacer. No podemos ser independientes del Espíritu. Tenemos que sujetarnos a Él. La respuesta de mi vida tiene que ser con Él. Solamente a medida que me entrego para obedecerle, encontraré la ley del Espíritu de vida en Cristo, operando plenamente en mi vida. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El amor de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. La gracia de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que aquella riqueza espiritual venga a ser nuestra. Y la comunión del Espíritu Santo es el medio por el cual nos es impartida. Repito, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que aquella riqueza espiritual venga a ser nuestra. Y la comunión del Espíritu Santo es el medio por el cual nos es impartida. El amor es algo escondido en el corazón del Padre. La gracia es aquel amor expresado en el Hijo. Y por la comunión se imparte aquella gracia por el Espíritu Santo. Lo que el Padre ha ideado a favor nuestro, el Hijo lo ha llevado a cabo. Y ahora el Espíritu nos lo comunica. Así que cuando vemos algo nuevo que el Señor nos ha procurado en su cruz, no tratemos de apropiárnoslo con nuestros propios esfuerzos, sino en una actitud de continua sujeción y obediencia. Miremos al Espíritu para impartírnoslo, porque nuestro Señor ha mandado su Espíritu con este mismo propósito, para que Él nos comunique todo lo que es nuestro en el Señor Jesús. ¿Está listo para comentar acerca de esto? Bien. ¿Has tenido durante esta semana alguna revelación de esta nueva forma de vivir? Comencemos.